Bueno, yo soy Belén Aceves, directora de operaciones de IAB Spain, y quería presentaros este webinar y agradecer a todos los participantes, a todo el panel que va a participar hoy, ¿no? El webinar lo han titulado Audiencias contextuales, vuelta a los básicos, innovación en un ecosistema cambiante. Como veis, hay mucho metido en estas palabras que está detrás, que ahora nos van a desvelar. Nos va a hacer la presentación Remy Boudard, que es el Marketing Director de Iberia en Sander. Y luego, después de la presentación de Remy, vamos a tener también un panel de lujo, donde vamos a contar con Jorge Follatos, que es CEO de SICTAC, Carlos Astorqui, que es Managing Director de Tiempo.es, y Tachorero, que es Head of Digital en Mediacom y además vicepresidente de IAB, ¿vale? ¿Qué nos van a contar? Bueno, pues como sabéis, el ecosistema de la publicidad digital está sufriendo cambios radicales. Ya veníamos sufriéndoles, ¿no? Pero ahora, bueno, con todo este contexto que nos ha llegado, nos está obligando a cambiar hábitos en las estrategias, ¿no? de planificación. Por tanto, estos cambios que ya teníamos en la parte de AC o MarTech, sumados a toda esta incertidumbre económica que tenemos ahora, bueno, pues creemos que es el momento de innovar y de repensar todas las estrategias. Así que nada, no os quito más tiempo, quería agradecerles a todos y deciros que por favor las preguntas, luego habrá en el panel de expertos que os he comentado, habrá tiempo para preguntas y respuestas, que por favor las hagáis en la parte de preguntas y respuestas, no en el chat, porque es más fácil para ellos que luego puedan contestar si están todo en la parte de preguntas. Así que nada, muchas gracias a todos y os dejo con Remy. Hola, buenos días a todos. Gracias por venir aquí conmigo, aunque sea de forma remota. Me encantaría estar más cerca de forma física con cada uno de vosotros. Bueno, de hecho, es un ejercicio bastante nuevo para mí. Espero que lo pueda hacer bien. Creo que Belén, de hecho, gracias Belén por la introducción. La introducción de Belén fue bastante clara. La idea aquí para daros un poco de contexto y de hecho ya jugar con esta palabra lo que es el contexto, es recordar un poco la situación donde estamos a día de hoy, más allá de la situación sanitaria y de la crisis económica, de hablar de temas de activación de audiencias y por encima de tema de innovación. A través de este título, de hecho, de estas dos palabras, quería jugar, de hecho, un poco con las palabras, con el tema de audiencia, que solemos vincular más al tema de audiencias, por ejemplo, de las marcas a través de cookies, y poner esto enfrente con lo que es el contexto, o sea, el propio contenido de los medios. Entonces, jugar un poco con ambas palabras y ya veréis que a lo largo de esta presentación explicaros un poco lo que podemos hacer hoy en día y dónde estamos innovando, sin pensar ya en el post-cookie, sino que intentar hacer cosas concretas, cosas reales con lo que ya tenemos y obviamente innovando, ¿vale? Deciros también cuál va a ser la agenda de esta sesión. Voy a empezar con una parte, digamos, un poco más teórica. Serán como mucho unos 15-20 minutos, ¿vale? Iremos un poco a través de una presentación sobre los conceptos que os comentaba. Y en la segunda parte vamos a introducir, como decía Belén, a tres personas, tres partners nuestros, tres expertos que nos darán un poco más de luz, si puedo decir, sobre estas temáticas y que irán presentando, digamos, compartiendo su experiencia al respecto, ¿vale? Y en la última parte, pues iremos con una sesión de preguntas, respuestas con lo tiempo que nos dará, ¿vale? Entonces, sigo adelante. Y empiezo con esta introducción sobre el tema, como decía, de las audiencias. Se ha comentado bastante sobre el tema de tener un posible ID universal o Universal ID para lograr justo el reto que más casi nos hemos enfrentado durante los últimos años,
Si para los digo que trabajan en este entorno de la publicidad digital y con el objetivo de alcanzar nuestras audiencias, de intentar, digamos, compartir ciertos estándares, digamos, hablar el mismo idioma entre las marcas, por ejemplo, y los medios, compartiendo el mismo ID para traquear los usuarios, traquear nuestras audiencias. No digo que esto sea un mito, pero sí que sinceramente lo veo bastante lejano. Luego veremos en el slide siguiente cuáles son los grandes desafíos que tenemos hoy en día para lograrlo. Y por eso en la introducción digo que creo que de momento es importante pensar en corto plazo, pensar a corto plazo, más todavía con la situación actual que sufrimos seguro cada uno, y enfocarnos en cosas, digamos, más concretas, más activables, como puede ser el contexto, por ejemplo, el propio contenido, la propia audiencia de los medios. Añado también un tema de creatividad e innovación que iremos desarrollando a lo largo de esta sesión, ya que veréis que podemos hacer cosas bastante interesantes, y también con nuestro panel de expertos que ellos irán compartiendo un poco su experiencia al respecto. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son estos justo desafíos que tenemos hoy en día y que de hecho algunos ya llevamos un par de años con ellos? Lo que comentaba también Belén durante la introducción. Primero, hay dos ejes que conocemos, dos ejes bastante importantes. El tema de privacidad que nos va persiguiendo desde ya hace 3 años con la nueva ley de protección de datos, el nuevo GDPR, que fue, digamos, la primera ola grande. Sin olvidar tampoco la segunda ola que tendrá que llegar en breve, dentro de un año, un par de años como mucho, con el tema de e-privacy, que sigue con debates en la Unión Europea. Poner eso en paralelo, obviamente, con el tema de los browsers, de los navegadores. Todos estamos al tanto por ejemplo, este anuncio que hizo Google para su navegador Chrome sobre la desaparición dentro de 2 años de las cookies terceras. Y por encima de esto, pensar también que para alcanzar nuestras audiencias tenemos otro reto que es la fragmentación del mercado, ¿vale? ¿Fragmentación en qué sentido? Que, bueno, hay grandes plataformas que conocemos todos, los famosos GAFAs, Google, Amazon, Facebook y Apple, que tienen su propio ecosistema, su propia forma de identificar los usuarios y que suelen trabajar dentro de un ecosistema propio suyo, entonces, por definición, cerrado, ¿vale? Esto, de alguna forma, para mí es otra dificultad para un marketer, para una persona que opera campañas también, de poder justo, digamos, tener estrategias, digamos, cross-canales dentro de un ecosistema tan fragmentado. Y justo, bueno, por fin, de forma transversal, llega otra dificultad, que es el tema de la medición. Tema de la medición, ¿en qué sentido? Pues justo que podéis pensar que con estos temas de privacidad, de navegadores y de fragmentación, es complicado para los marketers, para las marcas, poder de forma sencilla traquear sus usuarios, por ejemplo, de forma cross-canales, hacer lo que se llama un control de frecuencia o capping en inglés. Todo el tema de la medición de la atribución, por ejemplo, que es más difícil todavía. O sea, cuando un advertiser tiene un budget y quiera, por ejemplo, de forma eficiente ver un poco dónde ha sido cada impacto y dónde dar la rentabilidad a cada canal, es súper difícil dentro del ecosistema que tenemos hoy en día. Y más todavía si hablamos, por ejemplo, de un contexto cross-device o cross-dispositivos, ¿vale? Así que he pensado en el tema y he intentado, digamos, identificar un poco los grandes pilares, si puedo decir, que nos podrían ayudar en este contexto, otra vez, para jugar con la palabra contexto, el contexto del publisher. Y aquí creo que es el primer pilar que vamos a desarrollar después. Os comentaré más en detalle, pero aprovechar más que nunca lo que es el propio contenido de los medios digitales, ¿vale? Más allá de la data de los medios. Además del contexto, además del contenido, pues la propia first party data de los medios como segundo pilar, que también iremos desarrollando a lo largo de esta presentación. Y por fin, casi de forma transversal,
el tema del machine learning o de la inteligencia artificial, ¿vale? No es para emplear así grandes palabras, sino que sí que podemos hacer cosas de forma sencilla gracias a los sistemas, gracias a las plataformas que tenemos y el conocimiento que tenemos sobre el contexto del publisher y la data del publisher para escalar, que será la última parte de mi pequeña presentación, ¿vale? Entonces, empezamos con la primera parte, que es la publicidad contextual. No sé cuál es vuestro conocimiento, de hecho, al respecto, que es que seguro dentro de la audiencia que tenemos hoy en día, digo, dentro del público, pues habrá perfiles muy distintos. Pero para ilustrar un poco lo que es el contexto para mí, digamos, y dentro además de lo que es nuestro sector de la publicidad digital, quise ilustrarlo a través de esta frase de Bill Gates, que igual conocemos todos, que es content is king, o el contenido es rey. Y cuando busqué, de hecho, esta cita, lo que me llamó la atención es que era del 96. Y pensé que, bueno, de forma graciosa o no, era un poco raro de ver que casi 25 años después digamos, estas palabras tengan tanto sentido todavía y que a lo mejor no se haya aprovechado del todo, ¿vale? Entonces, por eso también decía en la introducción que es una vuelta a los básicos o back to basics, de volver a considerar esto de forma importante, ¿vale? ¿Qué más? Pues si vamos avanzando, y última cosa también que quería decir para ilustrar eso, que es una cosa importante, ya que además de la publicidad digital, hablamos mucho de programática. Lo que suelo decir también es que la publicidad programática o la compra programática siempre empieza por la venta. O sea, sin oferta de medios, sin oferta estructurada de medios, no hay demanda. Así que el contenido tiene más sentido que nunca, ¿vale? ¿Qué es el contenido, qué es el contextual targeting o la publicidad contextual? Os dejé una pequeña ilustración, una pequeña animación. A ver, de forma sencilla, como lo indica su nombre, hablamos del targeting, digamos, en función del contenido, ¿vale? Puede ser de forma muy sencilla en función de la temática, de la propia temática de las páginas o de la categoría, digamos, del contenido. Puede ser de forma un poco más avanzada o sofisticada a través de keywords, a través de palabras claves, que también hablamos de keyword targeting. Entonces somos capaces de rastrear las páginas o mediante sistemas que se llaman, por ejemplo, en inglés crawler o crawling, que nos permiten justo rastrear estas palabras claves e identificar, digamos, cuál es de qué trata el contenido, por ejemplo, en función de la repetición de estas palabras claves. Y eso, digo que nos ofrece múltiples opciones. Obviamente, a nivel de publicidad, lo más obvio es decir que si yo como marketer quiero anunciarme en una página, quiero que la publicidad pegue totalmente con el contenido y que además esto así hace que la publicidad no sea nada, digamos, intrusiva. Casi podríamos hablar hasta, por ejemplo, de branded content. Y de hecho, para volver a la situación actual, poner eso en paralelo con el tema de coronavirus, de COVID-19, creo que nunca se había usado tanto el tema del contextual targeting, porque hemos visto, por ejemplo, últimamente muchos anunciantes que han ido negativizando, digamos, pidiendo a los publishers que hagan, digamos, un filtro sobre, por ejemplo, los artículos que hablan de COVID, para evitar, por ejemplo, que sus anuncios aparezcan dentro de contenidos supuestamente negativos, ¿vale? Entonces, tiene más sentido, casi diría que nunca. Y para acabar con este tema de contexto, aunque lo iremos retomando durante la presentación, vamos a poner así un poco en paralelo, quería poner en paralelo justo este tema de contexto con el tema de las cookies.
para justo hacer una comparación y hacer un poco los pros y cons. Como lo decía antes, el contexto obviamente se basa en contenido, mientras que los cookies se basan en audiencias, pero también podemos hacer audiencias con el contexto, que es una cosa que comentaré al final de esta presentación. Creo que la gran ventaja en el contexto de privacidad del contexto es que es totalmente privacy friendly, ¿vale? Ya que no se basa, digamos, en ninguna cookie ni necesita el consentimiento del usuario. No es intrusivo en ese sentido, también como decía en la slide anterior, porque hace que, digamos, que la publicidad, el banner, se adapte perfectamente al contenido y además es activable en cualquier entorno, ¿vale? En cualquier tipo de medio, en cualquier tipo de dispositivo. No necesita, digamos, no depende, por ejemplo, de un navegador, como puede ser el caso con el tema de las cookies, que además están por desaparecer, ¿vale? Pues ya hemos acabado con esta pequeña introducción sobre el contexto, aunque ya ha sido bastante larga. Voy a intentar ir un poco más rápido. Ya veis que tengo muchas cosas que contaros. Vamos a saltar sobre mi segundo pilar, que es el tema de la first party data del publisher, ¿vale? Y aquí digo que, bueno, para los que también están trabajando en el día a día con temas de publicidad digital y con campañas y buscando sus audiencias y definiendo estrategias, se escuchan mucho estas palabras, que, bueno, tema de retargeting, que es una acción bastante básica del marketing o remarketing, que tiene todo el sentido del mundo. Tema de lookalikes, que estamos buscando audiencias parecidas para alcanzar mayor reach. Tema de modelos probabilísticos, porque lo determinístico que tenemos no es suficiente. Digo, a ver, ¿por qué no empezar por lo básico y empezar por algo que, según mi propio punto de vista, no se ha aprovechado del todo hasta el día de hoy, que es la propia first party data del publisher, ¿vale? De hecho, bueno, trabajo en el mercado español desde hace varios años ya y la semana pasada tuve una call con uno de los grandes medios españoles que está desplegando su estrategia de data y me preguntaba justo si yo había notado, digamos, proyectos a grandes escala de compartir data entre medios españoles. Y la verdad es que no he visto todavía, aunque sí que lo tenemos en otros países y por eso más todavía creo que es el buen momento, además dentro de un contexto de privacidad, de un contexto, digamos, de browser y de ultrafragmentación, cuando tenemos más que nunca activar este tipo de estrategia por el lado de los medios, ¿vale? Además de esto, tenía que recordaros que tenemos un desafío bastante importante en el mercado a nivel de activación, y aquí os dejé una pequeña animación. Es el tema de la sincronización a nivel de audiencias. O sea, podéis ver en esta pantalla que si dibujamos lo que es el ecosistema de forma muy sencilla, a la izquierda tenemos los anunciantes que compran, a la derecha tenemos los medios digitales que venden su inventario. Cuando queremos juntar ambas audiencias, o mejor dicho, cuando queremos cruzar nuestras audiencias, es imposible casi, digamos, tener un 100% de lo que se llama el match rate. ¿Por qué? Porque cada plataforma suele, digamos, usar su propio sistema para identificar los usuarios y cuando queremos, digamos, compartir esto con otra plataforma, hay una pérdida, tal cual. A ver, hay plataformas como Xandr, por ejemplo, que están por ambos lados de la cadena y que en algunos casos sí que permiten tener un 100% de match rate. Aunque la realidad es que marketers y medios a menudo usan plataformas distintas para interactuar, ¿vale? ¿Cómo vamos a poder justo lograr este reto para nosotros de tener una first party data buena, activable y sobre todo escalable, o que se dice en inglés at scale? Creo que aquí, si puedo decir, hay dos ingredientes para la receta del éxito. El primer parámetro importante es el volumen. Cuando estaba hablando de los desafíos que tenemos todos en el mercado,
de ultrafragmentación frente a estas grandes plataformas. Sabemos que las grandes plataformas tienen mucho volumen. Si ahora hablamos, por ejemplo, de lo que solemos llamar el Internet abierto, el Internet de los medios digitales independientes, el volumen es importante y creo que el hecho de que los medios se junten entre ellos, se asocien, creen alianzas de medios, es algo importante en este sentido para tener mayor scale, ¿vale? Seguro que conocéis en España el caso de WIMAS, la alianza de medios entre Prisa, Vocento y Godó, y creo que es un buen punto de partida en este sentido. Otra cosa importante a nivel de First Party Data es el tema de usuarios logueados. Para poder, obviamente, tener mayor conocimiento sobre nuestros usuarios, recoger sus datos, además dentro de un marco, digamos, de privacidad correcto, tenemos que loguearlos, tenemos que interactuar con ellos. Se ha hablado, por ejemplo, mucho hace poco de todo el tema de los morros de pago que están estrenando las grandes cabeceras españolas. Pues, ¿por qué no hacer negocio con esto? O sea, intercambiar de alguna forma la data del usuario con una publicidad mejor segmentada y luego hacer negocio de esta data con los marketers que seguro están muy interesados en ello porque es una data determinística y a grandes caras y si nos juntamos con mucho volumen. Comentaros aquí que, por ejemplo, hay un proyecto bastante interesante en Portugal con la alianza de medios que se llama Nonio, que ellos básicamente tienen un sistema de single sign-on, o sea, comparten de verdad los mismos usuarios a través del mismo marco de autentificación entre todas las cabeceras del mercado portugués, ¿vale? Pues después de hablar de este tema de contextual targeting, después de hablar de la Publisher First Party Data, vamos a intentar juntar un poco los dos y, bueno, y luego intentar innovar. Seguro que habréis escuchado sobre esta palabra de marketplaces, que es bastante de moda en varios sentidos. Aquí justo, bueno, para hacer un resumen un poco de todo lo que os he comentado hasta ahora, pensando que estamos en un ecosistema bastante fragmentado, pensamos que trabajamos entre múltiples plataformas, pues creo que el primer reto y lo que podemos conseguir de forma sencilla es conectar nuestras audiencias. Hablo, por ejemplo, en el sitio de los marketers, de las marcas, de los anunciantes, con los medios digitales. O sea, hacer la ruta más sencilla, más directa y más eficientes con los contenidos, ¿vale? Pues, ¿cómo se puede lograr esto? Como lo decía antes, de forma muy sencilla, creando alianzas de medios, a través de pure player, digamos, que se dedican a este tipo de negocio, como igual Jorge de Citac nos podrá comentar después, que él también va juntando el inventario de los medios con audiencias y contexto. Nosotros, por ejemplo, también en Xandr somos capaces de hacer esto de forma eficiente e inteligente, ¿vale? Y aquí, además del concepto de marketplace, el tema de curated o curation en inglés, ¿a qué me quiero referir? Pues básicamente a que seamos capaces de conectar las marcas haciendo una especie, digamos, de optimización de su inventario, porque justo tenemos el conocimiento previo de las audiencias y de cómo actúan. Y además esto es totalmente cross dispositivos, ¿vale? Que sé que eso es otro tipo de reto para el mercado. Por fin hay otro concepto importante en esta definición que os dejé en la pantalla, es el tema de brand safe o brand safety. No sé si algunos de vosotros habéis leído un artículo que salió hace un par de semanas, 3 semanas con mucho, de una empresa americana que se llama White Ops, que sacó un informe sobre un tema de fraude en Connected TV. El Connected TV es bastante de moda y se habla mucho ya de Connected TV en España, aunque según mi opinión está demasiado verde todavía. Pues esto es una buena prueba que dentro de un entorno bastante nuevo e hiperfragmentado como puede ser el Connected TV, el hecho de conectar de forma más directa las plataformas de compra con los medios digitales puede ser una gran ventaja también. Y eso, además del tema de eficiencia y de matching y demás, nos puede asegurar, digamos, una cierta protección hacia nuestra marca, ¿vale?
Como último, pues quería desarrollar un poco los diferentes, si puedo decir, productos que podemos crear sobre estos curated marketplace, sobre estos marketplace customizados, bueno, empezando por lo más básico hacia lo más sofisticado. Pues de forma muy básica, muy sencilla, trabajar por verticales. Imaginaros que podemos optimizar y crear paquetes de inventario en función de las audiencias, por ejemplo, que consulten contenido tipo deporte o mujer, finance, etcétera, ¿vale? También lo podemos hacer por formatos o canales, formatos tipo video, dispositivo tipo mobile, connected TV. Creo que esto tiene mucho sentido ahora mismo en el contexto de COVID-19, pensando que mucha gente, por ejemplo, ahora mismo está consultando contenido a través de videos. De forma más inteligente todavía a nivel de performance. O sea, por ejemplo, en Xandr, ya que somos capaces de analizar el comportamiento de los usuarios y el interés de los usuarios en los medios, ¿por qué no optimizar el inventario y solo mandar el inventario que performe mejor en función de tal o tal KPI? Tema de la data también, obviamente, como decía antes, la first party data de los medios tiene más sentido que nunca y esto se puede conectar a cualquier tipo de marketplace. Y por fin, bueno, el tema de audiencia con los conceptos que os comenté al principio. El contextual también es muy sencillo crear marketplaces de contextual, o sea, aprovechar, por ejemplo, las temáticas, keywords de las páginas y demás para crear digamos, un inventario muy optimizado. De hecho, es algo que sacamos durante la crisis del COVID-19, por ejemplo. Solo empujar contenidos que negativicen noticias sobre COVID-19. Esto es un caso concreto. Y por fin, bueno, el tema de first party data que he comentado, el tema de brokerage o de third party data, que es un pelín más complejo, si puedo decir, que es también la posibilidad de conectar datos de terceros por encima de los medios digitales, ¿vale? Ojo, porque, a ver, con este contexto de la desaparición de las cookies, tendremos que ver cómo esto es sostenible, pero sí que vemos players muy relevantes en el mercado, incluso en España, que están investigando en ello. Pienso, por ejemplo, en datas de Telco, ¿vale? Entonces, bueno, espero que lo que os haya comentado sea lo más claro posible y ahora voy a presentaros a nuestros 3 invitados que tienen la idea de conectarse conmigo. De Xandr. Jorge es uno de los fundadores de SeedTag. De Mediacom, una de las mayores agencias en España. Y Carlos es el Managing Director, Country Manager de El Tiempo, que seguro que conocéis todo, esta web de datos meteorológicos en España. Y de hecho, solo deciros, y luego dejo la palabra a cada uno, que si invité a cada uno de estas personas, de nuestros partners, tampoco lo hice por casualidad, porque creo que de verdad cada uno tiene un vínculo bastante estrecho con lo que hemos comentado ahora mismo y que seguro os lo podrá contar a continuación. Así que, Jorge, si te parece, si puedes presentarte rápidamente y contarnos un poco, bueno, en qué se enfoca vuestro negocio y más todavía de cara a lo que hemos comentado hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Gracias, Remy, por invitarme. La verdad que el tema pues, es muy relevante para nosotros. Por hacer un poco de intro sobre SeedTag, pues yo hace 6 años trabajaba en Google como analista y junto con un compañero, con Albert, que es mi socio a día de hoy, decidimos salir para montar SeedTag y bueno, al principio fue un poco locura, pero sí que a día de hoy ha sido una decisión buenísima y estamos disfrutando mucho del camino. Un poco la oportunidad que vimos es que los usuarios pues cada vez pasan más tiempo consumiendo contenido
sobre todo fotos y vídeos, que son ahora mismo quizá el rey del contenido, y que este contenido está influenciando mucho nuestras vidas, nuestros gustos y nuestros intereses, ¿vale? Sin embargo, las marcas no tenían ninguna forma de aprovechar este contenido para llegar de forma efectiva a los usuarios. Entonces, lo que hacemos en SeedTag es que, en primer lugar, utilizamos algoritmos de Machine Learning que llevamos desarrollando durante 6 años para entender en profundidad el contenido, creando categorías contextuales y también diferenciando en el sentimiento, ¿vale? Entre lo que es un sentimiento positivo y un sentimiento negativo. Y con esto lo que podemos hacer es crear contenidos que son muy afines a una marca o a una campaña concreta y que refuerzan mucho los valores de esa marca y del producto. Y después, una vez tenemos esto, lo que hacemos es que vamos un paso más allá y no solo ponemos un banner estándar en ese contexto, sino que integramos la publicidad dentro de ese contenido, dentro de las fotos o dentro de los vídeos, de una forma que el anuncio o el mensaje de la marca está súper integrado y consigue maximizar esta asociación entre el contenido y la marca. O sea que al final 100% contextual y muy relevante, y gracias por invitarme. Gracias, Jorge. Carlos, creo que ahora puede tener más sentido que hables tú, porque justo en este contexto, y que ya que Jorge también trabaja más hacia los medios, aunque vende su servicio a las marcas, Carlos, ¿tú nos puedes contar un poco? Bueno, obviamente imagino que todos conocéis el portal del tiempo.es, pero ¿nos puedes comentar un poco más sobre vuestro negocio de cara al uso de la data y más todavía del contexto, que sea a través, por ejemplo, de los datos meteorológicos? Hola, Remy. Muchas gracias. Bueno, realmente nosotros en el Tiempo.es pertenecemos a la tercera compañía más grande del mundo de servicios meteorológicos y arrancamos este proyecto en el año 2013. Éramos 5 personas por entonces, ya tenemos un equipo de casi 50 y la verdad es que estamos encantados. Es cierto que en España el tema meteorológico no es como en otros países de Norteamérica, por ejemplo, pero bueno, tenemos una audiencia muy sólida. Nacimos como una compañía totalmente de medios de comunicación y hemos ido convirtiéndonos en una empresa tecnológica por la dificultad del dato meteorológico y también por poner en valor el dato de nuestros usuarios. Y aquí, como comentaba Remy, nuestro modelo de negocio al final parte por ofrecer servicios meteorológicos, servicios publicitarios y luego, desde hace 3 años, trabajamos el dato del usuario para ofrecer otro tipo de servicios, tanto B2B como B2C. Y este tipo de servicios pues parten desde servicios publicitarios basados en el data de nuestros usuarios, servicios de insights para sobre todo equipos de marketing, servicios de medición de audiencias en base a nuestro dato y bueno, y otro tipo de servicios meteorológicos. Al final nuestro dato, por supuesto, es el contexto en el que nos basamos es un contexto el semántico, el contexto de lo que es la meteorología dentro de la importancia para el usuario, pero también el dato realmente contextual de nuestro usuario, dónde está geolocalizado, qué dispositivo utiliza, etcétera. Pero bueno, luego podremos hablar más adelante de eso. Así que dejaros con que somos líderes en España, pero somos mucho más que Weather. Somos una empresa al final tecnológica y muy enfocada al dato. Gracias, Remy. Gracias, Carlos. Tacho, y así también para ir al grano ya con una primera pregunta. Conocemos también seguro vuestra agencia. ¿Puedes comentarnos, puedes presentarte por favor y también comentarnos un poco sobre tu rol de consultor hacia las marcas? Y luego seguir con una primera pregunta que tengo en mente. Es justo lo que has visto tú como consultor hacia estas marcas sobre el contexto actual. Ahora hablo del COVID, del coronavirus, y justo el uso del contextual targeting en ese sentido, que es una cosa que hablamos tú y yo hace poco. Gracias, Tacho. Muy bien, gracias, Remy. Gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí hoy con vosotros. Bueno, pues yo soy el Head of Digital de Mediacom. Mediacom es una agencia de publicidad, una de las agencias líderes a nivel mundial. Estamos en más de 70 países y yo trabajo en el área más digital, un área más relacionada con tema de innovación hacia los clientes, innovación en temas digitales. Y es evidente que este asunto, el asunto de la publicidad contextual, el asunto del cookieless, del e-privacy, es algo que evidentemente a nuestros clientes pues les preocupa y les preocupa sobremanera, porque además ven que se viene encima y evidentemente pues tienen que tomar medidas. Algunos las están tomando más pronto, otros más tarde,
pero la realidad es que tiene mucho interés porque tiene un impacto muy directo, muy claro sobre su negocio, como es lógico. En cuanto a la situación actual, bueno, pues digamos que esa situación, digamos, vamos a hablar de privacidad, lleva una dirección concreta, y con la llegada, y entonces todo esto lleva una serie de aplicaciones y medidas, y la publicidad contextual tenía, digamos, un rol dentro de este contexto. Con la llegada del COVID, la situación se ha dramatizado aún más, es decir, se ha complicado aún más. Se ha complicado porque se ha producido una paradoja, algo curioso, y es el contenido en los medios digitales se ha disparado, lo que es la audiencia, se ha disparado de forma considerable, y esta audiencia se ha disparado fundamentalmente por el tema del COVID. Por dos razones. Uno, porque la gente está en casa y porque tiene que estar confinada y por tanto tiene más tiempo para navegar. Y dos, porque el tema del COVID genera mucho contenido. Entonces, el volumen de visitas a los webs, a los contenidos relacionados con COVID, ha incrementado, y además el tiempo de permanencia también se ha disparado, según las métricas de las herramientas oficiales de medición de audiencias. ¿Qué ocurre? Que curiosamente eso es lo que ha provocado el aumento de tráfico, y sin embargo el anunciante ha relacionado COVID con un concepto negativo, y muchos de ellos han solicitado el no estar presentes en esos contenidos. Entonces, es un juego curioso donde la publicidad contextual tiene un papel esencial. Entonces, aquí entran en juego lo que es las herramientas de contextualización para negativizar precisamente esos contenidos donde no quieren estar implicados. Gracias, Tacho. De hecho, Jorge, hablamos hace un par de días tú y yo, y me dijiste que en Cita que habíais sacado informes un poco sobre los cambios de hábitos a nivel de, no sé si es tanto a nivel de consulta de contenido y de contexto. ¿Nos puedes comentar un poco más al respecto? Pero creo que va bastante en línea con lo que decía Tacho. Sí, nosotros, bueno, hemos visto este aumento de tráfico y aumento del COVID. De hecho, vemos que más de la mitad del contenido está relacionado con COVID. Eso de algún modo lo que hace es que sea más importante tener tecnologías que entiendan el sentimiento, porque, por ejemplo, hace un par de semanas, bueno, hace un mes, todo el contenido de COVID era muy malo. Ahora sí que tenemos más contenido de COVID que podría ser bueno para una marca porque tiene un sentimiento más positivo de que ya estamos saliendo y tal, y eso, bueno, pues un modelo de keyword targeting normal no lo permite, pero si tienes algo más sofisticado sí que puedes empezar a hilar más fino. En cuanto a cambios que hemos visto, por hacer un poco, explicar la cantidad de contenido que nosotros vemos, nosotros estamos integrados en la mayoría de los grandes medios de España, obviamente no en todo el contenido de España, pero llegamos al 92% de la población, con lo cual sí que tenemos una muestra bastante representativa, ¿vale? Entonces, cosas que vemos, pues hemos visto un cambio en el tipo de contenidos que se consumen, ¿vale? Vemos que, por ejemplo, ahora la gente está mucho más interesada por la economía, porque básicamente su puesto de trabajo está en riesgo, y hemos visto cómo se dobla el consumo de contenido de economía. Luego todo el contenido relacionado con quédate en casa también ha aumentado muchísimo. Temas de educación se ha multiplicado por 2, alimentación y recetas, o por ejemplo algo más de detalle como el tema de bizcochos, ¿vale? Que hemos visto que se ha multiplicado por 5 el consumo de contenido relacionado con bizcochos. No sé vosotros, pero mi mujer, por ejemplo, creo que ha hecho 70 bizcochos desde que estamos encerrados, ha hecho una experta, lo cual no ha venido mal. Y luego también, pues aparte del mix, hemos visto que ha aumentado mucho, como decía antes Tacho, la cantidad de contenido negativo. No solo en categorías donde sí que era muy obvio, pues en noticias es obvio que se va a disparar, sino que también hay categorías como deportes que tradicionalmente tienen un 10% de contenido negativo y ahora mismo están en torno a un 60%, ¿vale? O sea, al final todo se ha impregnado de COVID, y esto pues hace que haya que tener cuidado y hay que ir un poco más fino. Gracias, Jorge. Y para seguir contigo rápidamente, volviendo un poco a la temática de esta sesión, a nivel de contexto, a ver, imagino que para vosotros el contexto es como vuestra gasolina. O casi no sé si es para luego te puedes meter un poco con los demás sobre el tema del uso, pero imagino que vosotros sois casi anti-cookies. Digo, en el sentido de que con vuestra propia inteligencia y el análisis contextual que hacéis de las páginas, sois capaces de alguna forma de vender a audiencias. Mi pregunta es más, me vas a decir que sí, seguro, pero espero con unos matices. Sin cookies, ¿vosotros sois capaces ya de vender las audiencias que están esperando las marcas?
Nosotros, de hecho, no utilizamos cookies. O sea, sí que, por ejemplo, si hay que hacer frequency capping o si en programática tal, o si un anunciante quiere poner una capa de data suya por encima, lo permitimos, pero nuestro modelo de negocio se basa en impactar al usuario y encontrar el usuario su interés en tiempo real, ¿vale? Que básicamente es lo que está leyendo. O sea, yo quiero saber que si tú estás leyendo una receta de bizcochos es porque en este momento te interesa cocinar, te interesa la alimentación y te interesa una serie de cosas. Si estás leyendo un artículo sobre cambio climático es que te interesa la sostenibilidad. Entonces nosotros buscamos ese contexto, ese interés en tiempo real, y ahí es donde intentamos integrar a la marca para que el usuario relacione ese contexto con los valores de la marca. Okay. La respuesta es que sí, que nosotros las cookies las usamos cero en nuestro negocio core. Y bueno, no nos alegramos de que desaparezcan porque son buenas para el ecosistema, pero de algún modo sí que nos ponen un punto más relevante dentro del ecosistema. Carlos, en vuestro caso, en el caso del tiempo, que como decías antes, igual no es vuestro core business de momento de hacer negocio con la data, pero entiendo que es un nuevo canal importante dentro de vuestro desarrollo. Pregunta primero sencilla, digo, ¿qué tipo de data podéis proponer hoy en día a las marcas? Si son datos más determinísticos, digo, de vuestros usuarios, como si fueran usuarios, digamos, conocidos, logueados, o si también podéis hacer cosas más hacia el contexto, o sea, contextualizar, digamos, por ejemplo, los usuarios en función de sus dispositivos, de sus hábitos de navegación, de consulta y demás. Realmente nosotros tenemos tres tipos de contextos. O sea, tenemos un primer contexto que es el weather. Entonces, en función del weather, y que en estos casos, por ejemplo, hablando un poco del COVID, nos está afectando. Es cierto que tenemos un baseline, una base de usuarios muy estable, pero efectivamente en España, a medida que más llueve, pues más usuarios tenemos. El otro contexto que tenemos es pues un poco como el que está hablando Jorge, el puramente semántico, como comentabas antes, de verticales. Tenemos ese contexto. Nosotros somos un vertical, sí, somos meteorología, pero tenemos un montón de subverticales. Entonces podemos realmente segmentar a la audiencia en función de ese contexto. Pues tenemos verticales de salud, de análisis de gripe, de calidad del aire, de alergias, incluso el propio consumo de servicios meteorológicos en ciudades. Sabemos la gente que consume el tiempo en Madrid o en la playa o en un campo de golf o en un estadio de fútbol. Entonces, ese segundo contexto es importante. Entonces, esa data realmente la utilizamos desde el punto de vista publicitario, pero el data, y es un poco lo que me preguntabas, dato más importante que estamos intentando capitalizar y realmente en un mundo sin cookies, que es el que nos viene en 2 añitos, es el dato de nuestros usuarios y sobre todo de apps. Nosotros tenemos una de las aplicaciones afortunadamente más descargadas de España, con más usabilidad, y lo que hacemos es, siendo súper compliance con el GDPR y con toda la política de privacidad, pues utilizar ese dato del usuario, que es un dato contextual, de dónde se encuentra, qué transacciones hace en su aplicación, en qué momento del día, en qué dispositivo, esa información realmente utilizarla para segmentos publicitarios, pero también para desarrollar otros productos, como te comentaba antes. Entonces, ante un mundo sin cookies, el dato realmente contextual semántico va a ser muy importante y vamos a tener que seguir segmentando en base a verticales y al análisis semántico de las páginas. Pero para nosotros, estratégicamente, el futuro es sobre todo, y no ese dato determinístico, que ojalá lo tuviéramos, pero es el dato sobre todo, el dato del contexto del usuario, ese dato que viene realmente de la ID y de la app. Y ahí, uniendo un poco a tu comentario también, Remy, ese futuro del ID único, y nosotros que somos un publisher pequeñito respecto a los grandes que hay en España, es lo que a mí me gustaría tener ese ID único que nos haga que podamos compartir la información entre todos de una forma transparente y hacer que el ecosistema publicitario en España pues fuera mucho más sano. Ojalá, Carlos. Y Tacho, bueno, que ya hablaste del tema de cookies. Cuando hablas con las marcas, a ver, quiero, más allá de saber lo que vendes a las marcas, digo, tu visión la más realista posible, porque entiendo que para vosotros es un desafío poder, primero, activar dentro del mercado actual, pero pensar en activar dentro de 1 o 2 años, que se hace más complicado. ¿Cómo lo ves? O sea, por ejemplo, ¿ya tenéis estrategias totalmente cookies? ¿Os estáis enfocando en nuevos tipos de canales donde no se usa ese tipo, por ejemplo, de identificador, sino otros?
¿Tienes estrategias totalmente distintas para justo llevar a cabo, digamos, todo esto en paralelo y empezar a investigar? Si tenéis tiempo para investigar, ¿cómo lo llevas? Buena pregunta. A ver, evidentemente la desaparición de la cookie puede ser una amenaza de cara al mercado y los anunciantes evidentemente lo ven como un riesgo, sobre todo porque lo que es el first party desaparece o bueno, o se limita de forma considerable si no es mediante login, y en ese sentido todo lo que es retargeting para aquellos players que no puedan hacer un login de usuario pues se pierde, y la mayoría de los anunciantes es el caso. Si no aportas un valor, lo único que haces es una transacción vía web, no tiene sentido ese login, y entonces es lo que pierden. Es evidente que vemos ese riesgo y por ello ya hace tiempo hemos trabajado, o sea, ya hemos trabajando en ello como a nivel tanto local como internacional. Hemos aportado soluciones. De hecho, tenemos una solución basada en inteligencia artificial que es que realmente, más allá de, no la hemos ejecutado tanto por el hecho de que la cookie se vaya o no. De hecho, la decisión o el proyecto se puso en marcha previamente a la decisión de Google, pero sí teniendo en cuenta que Google iba a tomar esa decisión tarde o temprano. Y si no era Google, el privacy con una restricción dura sobre el tema de la cookie que nos iba a afectar. Entonces, lo que hemos desarrollado son tecnologías que se basan en análisis de patrones de comportamiento, patrones pero no solo de comportamiento, patrones de todo tipo, es decir, de tipo de móvil, tipo de usuario, cómo está conectando, qué es lo que está haciendo en cada momento del día, etcétera, que nos permiten generar volúmenes ingentes de datos que gracias a la inteligencia artificial se permite gestionar de forma automatizada y definiendo lo que es un resultado, un objetivo que queremos para cada una de las campañas. El algoritmo diseña un planteamiento específico para cada caso. Y la verdad es que los resultados son espectaculares. De hecho, bueno, esa tecnología la estamos usando con vosotros, es decir, toda esa tecnología de desarrollo, todo su output se genera a través de un DSP, que en este caso es Sander, y los resultados están siendo muy prometedores, lo cual nos abre una ventana de esperanza muy importante, porque nos permite ver cómo el entorno digital va a evolucionar de forma considerable. Es decir, va a evolucionar a un modelo que se había creado, desde mi punto de vista, demasiado enclaustrado en la parte final del funnel, en trabajar el retargeting, y todos los players se pegaban por una atribución que además era una guerra de atribución absurda, porque había 50 por 5 ventas, por decirlo de una forma, y cómo de esta forma estas herramientas nos permiten elevar el discurso y cómo empezar a trabajar audiencias masivas de una forma mucho más eficiente que cualquier otro medio. Entonces, creemos que para nosotros esta situación es una oportunidad. Es una oportunidad para poder empezar a posicionar la publicidad digital donde consideramos que tiene que estar, desde las fases medias y altas del funnel. Gracias, está hecho súper prometedor este proyecto. Hablando de oportunidades, estaba pensando en algo. En el caso del tiempo, pienso yo, asumo yo que tenéis un tipo de audiencia bastante específica, porque mucha gente consulta el tiempo a través de la app, y la app es cookieless. ¿Esto ya habéis notado, digamos, una cierta ventaja competitiva para vosotros? ¿Veis que básicamente sois capaces de ofrecer algo más eficiente para las marcas a nivel de tracking en ese sentido? Sí, es un proyecto y es un proceso largo. Es cierto que tenemos una ventaja competitiva importante porque tenemos, como te comentaba, una app que es necesaria para el usuario y somos líderes en España y nos consulta muchísima gente. Pero es cierto que también el entorno de la app y desde el punto de vista de desarrollo es complejo. Todo lo que es el GDPR relacionado con la app es mucho más complejo, y más ahora, pues creo que hoy o mañana entra la nueva fase 2 del TCFE, del framework de consentimiento. Entonces, bueno, estamos trabajando eso. Ventaja futuro, yo creo que toda, y más teniendo en cuenta que la app va a ser el dispositivo interactivo con el resto de cosas, con el Internet of Things. Entonces, esa información bien gestionada nos da muchísima información de valor, ¿vale? Bien sea conectado con una nevera, como obviamente con la televisión, con el coche, con lo que queramos. Entonces, estamos trabajando ya en un proyecto, estamos de hecho rediseñando nuestra app y estamos trabajando un poco en el futuro de cómo capitalizar y potenciar más ese dato del usuario para ofrecer una experiencia personalizada en la propia app, y también para ofrecer ese dato a partners, pues como es en el caso de Sander o cualquier publisher que quiera compartir ese ID único del que hablábamos. Gracias, Carlos. Como último tema así que tenía en mente, que quería preguntaros, y luego pasamos a la sesión de preguntas desde el público que tenemos conectado, que son muchas personas, veo unas 200 personas, y hay preguntas que están saltando.
De hecho, volver a deciros los que están conectados que cualquier persona puede preguntar a través del chat, por favor. Entonces, el último tema que tengo en mente es el tema de second party data. O sea, estaba comentando así durante la presentación que según mi punto de vista, mi mero punto de vista, si puede decir, no se ha aprovechado del todo, digamos, la first party data del publisher, pero, por ejemplo, volviendo a lo que decías, Carlos, entiendo que es complejo, primero a nivel de activación y más a nivel de privacidad todavía, y por eso creo que se ha demorado bastante, aunque hemos visto iniciativas bastante interesantes en otros mercados, como por ejemplo los que quieran investigar lo que se llama Gravity en Francia, que es una especie de asociación de medios que comparten toda su data a través de un trading desk unificado. La pregunta era, ¿vosotros tenéis ejemplos así en mente de cosas concretas que se han hecho con la second party data, incluso con la second party data de los propios anunciantes? Lo digo porque vemos cada vez más incluso esos medios, incluso anunciantes, hasta he visto banca, que han visto una oportunidad con el tema de la monetización de su propia first party data. Tacho, por ejemplo, ¿tú tienes algún ejemplo en este sentido? ¿Te parece por lo menos algo relevante, digamos, poder desbloquear también esta oportunidad de compartir más la first party data entre diferentes sectores? Muy, muy relevante. Y siempre he dicho que en un futuro y cada vez más próximo, uno de los, vamos a ver, líneas de ingresos de muchos anunciantes podría ser esa venta de datos. Es decir, es una línea de ingresos evidentemente residual comparado con su área de negocio, pero estoy seguro que habrá áreas dentro de las compañías que se encarguen de eso. ¿Por qué no una marca de automoción iba a compartir datos con una marca de seguros? Por ejemplo, de seguros de coche. La correlación es directa y amplísima. Y además hablamos de entornos donde el volumen de audiencia es considerablemente alto. Hablamos de audiencia no generalista, audiencia que está interesada en un vehículo y que, por lo tanto, la posibilidad de contratar un seguro es elevadísima. Totalmente de acuerdo. Y son modelos que hemos empujado con nuestros anunciantes. Es decir, no reconozco que no hemos conseguido llevarla a cabo porque luego hay mucha reticencia a nivel de datos, hay que firmar mucho documento y hasta la fecha, hasta hace poco tiempo, no todos los players estaban preparados para ello. Para ello pues tienes que tener tecnología, tienes que contar con una DMP, si es posible, que te permita de alguna forma esa traslación, ese empuje de audiencias de una DMP a otra, esa vinculación, y luego evidentemente hay una pérdida de datos. Pero a nivel teórico y como proyecto es un proyecto precioso y muy ambicioso. Yo creo que es por donde debería empezar a evolucionar el mercado, sin duda. Sí, bueno, creo que estamos todos de acuerdo con eso. Gracias, Tacho. Pues vamos a cerrar la sesión con un par de preguntas que me vienen a través del chat de Zoom. Y todavía hay tiempo para los que no se han atrevido. La primera pregunta específicamente es para Jorge, para SITAG. Es una pregunta de Rosa que te dice, a ver, desde SITAG, si no utilizan cookies, ¿cómo trabajan la medición? También entiendo que sin utilizar las cookies es posible capar frecuencia ni hacer retargeting. ¿Es correcto? Sí, el tema de frecuencia he dicho que ahí sí que utilizamos cookies, no nosotros. Ahí lo que hacemos es que trabajamos con Xander concretamente y él es el que gestiona el tema de frecuencias. Para medición nosotros estamos mucho más enfocados en la parte media y la parte alta del funnel. O sea, nosotros lo que hacemos es trabajar mucho temas de valores de marca, de brand uplift, temas de tráfico de usuario nuevo a la landing page. Entonces aquí sí que podemos hacer medición de cuánta cantidad de usuarios estamos enviando y de un poco el impacto que está teniendo los valores de marca, utilizando también third parties que hacen estudios de research y tal. Para la gente que trabaja más la parte baja del funnel, tipo retargeters, ahí pues sí que van a tener un reto mayor. Pero bueno, ahí como hacía Tacho, pues yo sí que celebro que la publi digital pueda moverse un poquito más para arriba en el funnel y que esto no sea todo un tema de atribución las clics y de ver quién se lo ha llevado. Y ahí creo que ganaremos todos porque podremos hacer una publicidad más cualitativa y no solo enfocada en eso. Gracias, Jorge. Una pregunta también muy directa para el tiempo, para ti, Carlos. Ya que has comentado que sí que hacéis negocio con la data, la data, la first party data del tiempo, ¿ya se puede comprar ya un tercero? O sea, vosotros ya vendéis vuestra data directamente a los demás sin pasar directamente por vuestro propio equipo de
comercial. Gracias, Remy. Bueno, estamos ahora mismo acabando la integración. No vendemos la data en bloque como tal, o sea, todos compliant con el GDPR, obviamente. Lo que estamos haciendo es integrando esos segmentos de audiencia directamente con terceros, ¿vale? Con DSPs en este caso. Lo que sí estamos trabajando mucho es intentando buscar esos partners en el mercado del Second Party Data, como hablaba antes Tacho, que creemos que es el futuro también, y no desde el punto de vista de monetización pura y dura, sino de alianzas estratégicas, ¿vale? Ahí la idea es aprovechar también otro tipo de datos, por ejemplo, en nuestro caso el weather, para una empresa textil, de tener la audiencia del usuario contextualizada, más el dato del weather en tiempo real y sumarle datos suyos como pueden ser de control de stocks o de precios, pueden realmente pues, inferir información muy necesaria para la gestión del negocio. Y es ahí hacia donde yo creo los partnerships se empiezan a encajar, no simplemente modelos publicitarios puros y duros, sino modelos más de análisis, de insights, de gestión. Y en el futuro, hablando de cómo empujar los datos a terceros, y lo sabes bien, Remy, nuestra idea es hacerlo, pero siempre en un entorno muy seguro para el usuario, siendo muy compliant. Yo creo que el mundo ha maltratado el dato de alguna forma y todo esto nos está volviendo a poner en una situación de ser más legalistas y proteger sobre todo al usuario, que al final es el del que vivimos, obviamente. Gracias, Carlos. La siguiente creo que es para ti, Tacho. Es de Álvaro. En el escenario actual, donde los anunciantes han medido la inversión en marketing digital utilizando programática, entre otros canales para generar rendimiento, performance, etcétera, y eficiencias, ¿creéis que el nuevo escenario cookieless permitirá generar el mismo rendimiento y ayudar a la publicidad digital a seguir creciendo? Pues es una buena pregunta y sí, sin duda, es lo que hemos comentado, es lo que comentaba al principio. Para nosotros esta situación se abre una oportunidad, una puerta a una forma nueva de entender la programática, la publicidad digital, que hasta la fecha estaba muy relegada a un entorno que no era el que nosotros queríamos. Es decir, al final la publicidad digital ha crecido, las audiencias digitales han crecido de una forma masiva. Es evidente que ahora es el primer medio en volumen, en tráfico, y creo que eso ya no genera apenas dudas con ese tema. Entonces, ¿qué ocurre? Que todavía los presupuestos no están acordes y todavía se destinan a un área muy concreta, unas partes muy concretas del funnel, que es una parte de resultados, porque se puede precisamente se permite esa medición. Y eso es un área que es importante para muchos anunciantes, entender cómo se está vendiendo su producto y poder hacer ese trazado. Pero es cierto que se ha abandonado, no se ha trabajado tanto, aunque ha habido muchos intentos, evidentemente, por trabajar en fases más altas y medias del funnel, que ahora mismo están copadas por otros grandes medios, como la televisión. Cada vez vemos más, o por lo menos yo cada vez veo más, como presupuestos publicitarios destinados a televisión se están reduciendo, porque las audiencias, no ahora, evidentemente, durante la situación del COVID, que han crecido de forma masiva, pero sí que llevamos la tendencia de caída de audiencias, sobre todo en determinados franjas de edad, donde cada vez la penetración era menor y la usabilidad era menor, sin dejar de decir que la televisión sigue siendo un medio grande en volumen de audiencias, sí se ve una bajada de inversión. Y esa bajada de inversión, al menos en nuestro caso, estaba siendo, digamos, copada o transmitida hacia el entorno digital. Creemos que con este modelo, si la televisión cada vez pierde más audiencia, el anunciante tiene más inversión y las herramientas digitales nos permiten de alguna manera empezar a trabajar en entornos más altos del funnel con unas justificaciones, con unas herramientas basadas en data, en información, en múltiples combinaciones de elementos que nos permiten ejecutar una campaña lo más precisa posible y dar un resultado, consideramos que es una oportunidad y que va a hacer evidentemente crecer. Con lo cual, si son evidentemente sus programáticas, se llamaría campaña programática basada en basada en data y evidentemente eso tendría un impacto muy positivo. Con lo cual, vamos, creo que es una oportunidad y creo que va a crecer la inversión. Gracias, Tacho. Hay muchas preguntas, la verdad, y muy interesantes. Algunas que para mí directamente, igual a lo mejor también, Carlos, puedes opinar al respecto. Una pregunta de Martín. ¿Por qué consideran que en algunos países los consorcios de medios para vender publicidad contextual programática terminan desapareciendo? Bla, bla, bla. Consideran que básicamente es algo complicado y si podría haber alguna alternativa para que puedan perdurar en el tiempo.
A ver, conozco bastante de este tema por el mercado español y viendo la evolución del mercado español de las alianzas de medios, también por ser francés y que es un país donde creo se crearon las primeras alianzas de medios hacía 8 o 9 años y que han ido evolucionando de forma muy rápida, algunos desapareciendo, otras evolucionando. También por trabajar en Portugal, donde hay esta iniciativa bastante novedosa de incluso trabajar con el single sign-on. Entonces, yo creo, por ejemplo, que si hablamos de España, las cosas como se plantearon al principio, hace 5, 6, 7 años ya, con, por ejemplo, el primer proyecto que se llamaba PP Medios, se planteó muy mal, porque, o sea, ¿cuáles son? A ver, no soy nadie para decir que tengo la receta del éxito, pero creo que por lo menos los ingredientes, si puedo decir, para que funcione una alianza de medios, es trabajar con una entidad propia, que esto no hizo al principio en España, o sea, crear un equipo dedicado, que sea equipo comercial y equipo de operaciones, que no fue el caso de la primera versión de las alianzas de medios españoles. Y luego, por supuesto, que es lo más básico del mundo, trabajar el producto, trabajar la oferta comercial. Parece igual obvio lo que estoy contando, pero hemos visto alianzas que al final no eran nada más que un acceso a un bulk de inventario, digamos, entre comillas, a las migas del inventario que no se vendían en directo. O sea, no tiene sentido crear una alianza si detrás no hay un producto real, diferencial, con audiencias first party, con scale y demás, que puedas vender a las marcas, que las marcas no son tontas, o sea, no van a comprar un inventario por tener solo un nombre diferente. En el caso de WeMass en España, que conozco bastante más, porque también es un partner muy importante para nosotros en España, ellos lo hicieron bien desde el principio, porque hicieron una consulta, es una entidad propia, real, trabajan de la mano también con los medios y creo que tienen una buena estrategia, tanto a nivel de media como de contextual y de data. Así que aquí, para contestar la pregunta, no tengo, digamos, ningún tipo de preocupación para ellos y para la sostenibilidad de su negocio, ¿vale? Aunque creo que incluso hay más oportunidades todavía con el tema de la data y del single sign-on, como lo comentaba, con casos como lo que vimos en Portugal. Carlos, tú rápidamente te pregunta tal vez un poco directa, pero ¿os habéis planteado alguna vez juntaros con otros medios para ser más escalables, si puedo decir? Yo creo que siendo realistas, no por nuestro tamaño. O sea, como lo has explicado muy bien, Remy, el background y el histórico de esto, nosotros en el tiempo no tenemos esa dimensión. Pero si refuerzo tu mensaje, yo creo que el futuro, más que por grupos o asociaciones de medios, deberíamos ir hacia ese ID único que realmente sea transversal y donde pues compartamos la información entre todos de una forma transparente. Eso sería lo más sano para todos y lo mejor para el mercado. Gracias, Carlos. Y bueno, como última pregunta, que ya nos queda tiempo, de hecho, pero me parece bastante interesante, muy en línea con lo que veo en el mercado y muy en línea también con el desarrollo de mi propia compañía, que es de Filippi, que pregunta ahora a todos, en vuestra opinión, ¿cuáles son las oportunidades que veis para las operadoras móviles que pueden ser vistas como players con un doble rol, en el que sería uno, obviamente, la conectividad tanto móvil como fija, y más allá la oferta de la data que manejan? A ver, me suena bastante el tema porque es justo es la estrategia de mi propia compañía, que de hecho se me olvidó hacer lo más importante, que es igual también aprovechar un poco este escaparate para comentar sobre mi empresa y aprovecho para hacer la sesión. Deciros que nosotros, Xander, que antes nos conocíais seguro como AppNexus, que todavía de hecho seguís llamándonos AppNexus, por favor, hablarnos a través de Xander a partir de ahora. Tuvo un episodio bastante importante en nuestra historia, que fue la compra de AT&T siendo la mayor telco de Estados Unidos. Y justo la estrategia de AT&T se basa en usar la data y usar el media también en paralelo como un nuevo canal de negocio, ¿vale? Y más todavía en el contexto que tenemos hoy en día por los temas de privacidad, de browser y demás. O sea, creo que hoy en día, ¿quién más o quién mejor que las telcos se pueden posicionar en este entorno cuando ellas tienen una data 100% determinística y at scale? Pienso obviamente en empresas en España como Telefónica, Orange o Vodafone,
que seguro en algún momento se podrán posicionar en este sector y que seguro ya lo están pensando. Y de hecho, hay proyectos reales que tenemos nosotros. De hecho, el proyecto Corre del uso de la data se hace ya en Estados Unidos y en América Latina. Hemos visto también proyectos que empezaron, que ya no son proyectos, sino cosas reales que se comercializan con Orange en Francia. Orange vende su data a grande escala en Francia. BT, por ejemplo, en Inglaterra también. O sea, creo que sí que las telcos van a entrar e incluso entrar fuerte en este negocio por doble sentido. Primer sentido es que porque buscan nuevas líneas de negocio, obviamente, y van a querer competir contra las grandes plataformas en algún momento. Y también porque se adapta totalmente con la realidad actual del mercado. O sea, que estamos buscando cada vez más data determinística y la telco de alguna forma está por encima del browser. O sea, tienen una conexión directa, física, con todos los usuarios y además de forma cross-canales, que sea móvil, fijo en casa, sino también la televisión conectada, donde las telcos van, digamos, arrojando, digamos, estos contenidos televisuales. Con lo cual creo que eso, tanto por el tema de las audiencias, sino también por el tema de la medición, van a tener un rol muy importante en este sentido. ¿Vale? Pues se nos acaba el tiempo. Quedaba un par de preguntas entre el público. De todas formas, os dejo mi dirección email. Estaré encantado de contestar a cualquier pregunta que os haya quedado. Jorge, Carlos y Tacho, muchas gracias por vuestra participación. Para mí el tiempo ha ido volando, para mí por lo menos. Así que creo que ha sido bastante dinámico e interesante a nivel del contenido. Espero que comparta el mismo feedback toda la gente que se haya conectado. Así que gracias a todos y bueno, espero que nos veamos físicamente esta vez muy pronto. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias, Gracias a todos. Chao.